no vio eso y entonces nosotros tampoco. Y los calvinistas dicen, bueno, nosotros no vimos eso tampoco, así que no vamos a seguir esa ruta. Y entonces tenemos a Wycliffe que dijo, aquí hay algo bueno que hemos descubierto en la Biblia. Como protestantes, hagamos esto. No, mejor háganlo ustedes solos. Formen su propia denominación. Y entonces, ¿qué pasó? Tenemos todas estas denominaciones, cada una con sus doctrinas que están basadas en la Biblia, pero cada una alegando tener algo diferente de las demás que las mantiene separadas. ¿Tenemos la misma Biblia, sí o no? ¿Tenemos las mismas verdades si tenemos la misma Biblia, sí o no? Entonces, ¿por qué tantas denominaciones? ¿No podemos averiguar cuál es la verdad y hacerla? Bueno, y entonces viene Filadelfia, del año 1798 al año 1844. Filadelfia significa amor de la hermandad. Atalo el segundo la construyó porque amaba a su hermano Eumenes, y era la entrada a las montañas, era una puerta abierta. Pues esta es una época interesante porque después de la reforma que había terminado, ahí es cuando empezó la misión mundial. Carey se fue a India en el 1793, Morrison se fue a China en 1807, Moffat a África en 1817, la Sociedad Bíblica Británica comenzó en 1804, la Sociedad Bíblica Americana comenzó en 1816, la palabra se esparció por el mundo. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, amor de hermandad, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este es un concepto interesante, el abrir y el cerrar. Algo se está abriendo y algo se está cerrando. Y es así que Dios abre el camino a la misión mundial y el mensaje se esparce. Pero también hay algo que se está abriendo y cerrando. Había portones o puertas, si prefieren, entre los compartimentos del santuario. Y cuando entramos al próximo periodo, encontraremos que ya no estamos en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Entonces el ministerio de Jesús debió haber emigrado del lugar santo al santísimo. Pero ese es un concepto con el cual no trataremos en detalle ahora. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, un grupo pequeño de creyentes, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí no hay reproche. Un grupo pequeño decide de que seguirán a Cristo en todo, toda la verdad. ¿Qué pasó durante este periodo de tiempo? De la sinagoga de Satanás. Así que hay la iglesia de Satanás en el mundo, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Te daré algunos, y yo haré que vengan y se prostren a tus pies reconociendo que yo te he amado. Así que hay un grupo que encuentra la verdad y algo que está siendo restaurado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. De regreso a la palabra de Dios. Obviamente hay algo que se está haciendo de manera diferente. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Entonces no estarán aquí justo al final, de manera que es un periodo justo antes de los últimos grupos sobre la tierra, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. ¿Qué le dijo a la iglesia anterior? Hasta que yo venga. Y ahora vengo pronto. ¿Se dan cuenta de que el tiempo es ya más corto? Obviamente nos hemos movido en la historia de un tiempo cuando Él va a venir, a un periodo de la historia cuando Él va a venir muy pronto. Esto es antes de los últimos eventos. Antes de los últimos eventos. Pero este grupo no tendrá parte en los últimos eventos porque serán guardados de la hora de prueba. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3, 9 a 11. ¿Qué pasó en la historia? Bueno, si uno va a Filadelfia, encontrará unas cuantas ruinas de algunas iglesias bizantinas de la Edad Media. Y esta anciana tiene una connotación interesante para mí. Me enseñó una lección muy interesante. Le dio un abrazo y un beso a una mujer que estaba muy triste porque estaba siendo marginalizada por los demás. Y la señora me dio una mirada de reprimienda.
Y voy a acordar esa mirada porque me enseñó algo. Me enseñó que uno debe respetar a la gente más por el valor de lo que son que por el valor de lo que hacen. Pero esa es una historia diferente y es para otra ocasión. Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Tremendo, ser parte de los salvos. Y nunca más saldrá de allí. Vida eterna. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. El carácter de Dios estará en él. El nombre y el nombre de la ciudad de mi Dios. El carácter de mi pueblo. Que es la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Noten que no es una ciudad con mal alcantarillo aquí en la tierra. No, es una ciudad que desciende del cielo. Con mi Dios y mi nombre nuevo le escribiré. Apocalipsis 3:12. Esas son grandes promesas para esta iglesia, Filadelfia. Una temporada de renovación de Filadelfia, cuando las enseñanzas de la Biblia eran tomadas en su totalidad de nuevo y combinadas con una enseñanza siguiendo todo lo que está en la Biblia. La Biblia también se esparció a todo el mundo, con Satanás tratando de confundir el asunto, y el pueblo de Dios supuestamente allí para representar la justicia y la verdad. Y luego viene la última iglesia, la Odisea. Y si tomamos la profecía de Daniel, donde se termina la profecía de los 2300 días, y con esta fecha muy interesante, el año 1844, vamos a tener toda una conferencia al respecto, así que no vamos a tratar de ese tema por ahora, sería demasiado complicado. La Odisea significa nación del juicio. Eso quiere decir que es la última, el cumplimiento histórico del Yom Kippur. Cristo está en el lugar santísimo ahora, porque ya no estamos hablando de candelabros, ni de panes, ni altares, de incienso. Estamos hablando del arca del pacto. Entonces Jesús se ha movido a la siguiente fase, Yom Kippur, la hora del juicio. Muy interesante. Ahora, la ciudad, Antíoco, la construyó y la nombró en honor de su esposa la Odisea. Se llamaba Laodice y era un balneario la ciudad. Ellos tenían ungüentos para los ojos que fabricaban, uno muy famoso llamado colirio. Podríamos decir que se servían para brindar visión espiritual. Era una ciudad muy adinerada, fue destruida en el año 60 después de Cristo por un terremoto. La reconstruyeron con sus propios fondos, sin necesidad de fondos estatales. Eran ricos, lo tenían todo y tenían un balneario. Esas son las ruinas de la Odisea. Algunas de ellas todavía están siendo desenterradas. Aquí hay un viejo anfiteatro que no ha sido excavado todavía. Ellos tenían un sistema fascinante de tuberías. Noten todo el material aislante alrededor de los tubos. Tremendo. Ellos ponían toda esta tubería dentro de estos sistemas pesados y bombeaban el agua a todo el pueblo. No muy lejos de ahí hay pozos calientes, pero no había ninguno en la Odisea, así que bombeaban el agua y entraba a la tubería, caliente todavía el agua, y era una hazaña de la ingeniería. Y cuando salía de la Odisea, el agua ya no estaba caliente, salía tibia. Si uno se la tomaba tibia, le daba náusea y vomitaba. Y si la calentaba, se la podía tomar en forma de té o algo así. Y si la enfriaba, también se la podía tomar. Tal como hoy tenemos remedios de sal y uno se los puede tomar y bajaban, y se pueden beber. Pero cuando el agua llegaba, allá estaba tibia. Una historia fascinante de arqueología. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15 y 16. Noten que el reproche no es vendré y tomaré tu candelabro y se lo daré a alguien más. El reproche es te vomitaré de mi boca. Solo se vomita, así que esta iglesia es la última iglesia. Ya no va a haber un candelabro que se pasa, ya es simplemente una iglesia que se vomita o se escupido, por así decir. La iglesia será zarandeada y aquellos que no se ajustan serán lanzados afuera. Así que esta iglesia será zarandeada y aquellos que no se ajustan serán lanzados afuera. Entonces, ¿es una iglesia perfecta, sí o no? No,
está muy mal, patética. Notice Noten que that it is lukewarm es tibia and that there is no y que no hay elogio, solo un reproche. no commendation whatsoever. No hay ningún tipo de elogio. Es la única iglesia donde no hay elogios. Nada. Not too far away, there's No muy lejos where there are queda really hot springs, but there was Gideópolis, donde hay unas termales muy calientes, pero en la Odisea el agua era tibia. Hoy hay muchos balnearios con esos hermosos depósitos de carbonato de calcio y todos esos pequeños pozos calientes por todas partes. Es un lugar hermoso. Todavía preparan comida saludable ahí, anfiteatros aquí como este. Y creo que este camello necesita un dentista, pero bueno. because thou ¿Por qué tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad? Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Increíble. Esta iglesia está en problemas. Aquí hay un niñito recogiendo Geberet. it's a little Es una hierba que se utiliza en la industria de la salud para calmar el dolor. take pain away. It's like an Es como un anestésico y So even hoy today, esta área es conocida por sus hierbas medicinales, hasta hoy en día. you see, Es que hay un mensaje de salud asociado con la Odisea, algo Laodicea, para el cuerpo físico también. physical body. But unfortunately, Pero desafortunadamente, la Odisea, ellos son ricos. is God Pero bueno, interested Dios in- está interesado, Él está hablando acá de riquezas literales, ¿sí o no? So, No. in what? Entonces, ¿son ricos en qué? Yes. Sí, correcto, en conocimiento. Tienen conocimiento bíblico. You see, Tienen conocimiento bíblico. Como pueden ver, la Reforma no había completado la tarea. the Reformation La Reforma se fragmentó because of an- porque dejaron el trabajo inconcluso. Then Philadelphia, Y luego vino el turno de Filadelfia y se llevó a cabo una consolidación y la palabra fue de nuevo revelada por completo, its fullness, en todos por completo. Y la Odisea heredó the knowledge. el conocimiento. Here they were. Aquí estaba. Tenían el And conocimiento. what did they do with it? ¿Y qué le hicieron? ¿Y qué hicieron con él? Sentarse sobre el mismo. And what do they do? ¿Y qué hacen? Se enriquecen y se llenan de cosas y no tienen necesidad de nada. Empiezan a fingir ser iglesia. The church is supposed La iglesia debería ser la luz del mundo, these people, pero esta gente finge ser iglesia. and they do Y not know no saben que son despreciables, and miserable miserables y pobres, espiritualmente pobres y ciegos, They don't have, que no tienen discernimiento and they are naked. y están desnudos, desprovistos de Cristo. You see, faith without Es works que is dead. la fe sin obras es muerta. As work, Mientras que las obras no nos ayudan a ganar puntos porque somos salvos por la gracia y solo por gracia. if you do not share, Y si no compartimos lo que sabemos, entonces tenemos un then you problema. have a problem. And if you are rich, if you, Y si uno es rico y cree que tiene la verdad, entonces, well then, why share it with ¿por qué someone else? compartirla con alguien más? Uncomfortable. Lo puede hacer sentir a uno And incómodo. there are people Y hay gente que cree que tiene la verdad and that the truth y will- que la verdad lo salvará. the Jews believe that. Bueno, los judíos también creían en eso Had the truth, y tenían la verdad, but they rejected pero rechazaron al Mesías y lo clavaron en la cruz. ¿No lo hicieron? So to have the truth, Por lo tanto, tener la verdad no nos salva. to have Jesus Christ. Tener a Jesucristo nos salva. And if you have Jesus Y Christ, si uno tiene a Cristo, entonces irá and you will not condemn y no condenará who know not. a aquellos que no conocen la verdad. Uno irá afuera, hacia el mundo. Amará a aquellos que no conocen la verdad y tratará de llevarlos a la verdad, porque Jesús murió por ti y por mí mientras todavía éramos pecadores. ¿Correcto? And that's the way it's going to be. Y esa es la manera que va a ser. Let me tell you Y something. déjeme decirle algo, Nobody, nadie, and I'm going to say this y very voy a decirlo de manera muy firme, nadie se salva por tener el entendimiento correcto de cualquier doctrina. Have you got that? ¿Comprenden eso? If you have the Si tú tienes el conocimiento perfecto de cómo ser salvo, ¿eso te va a salvar? no, if you No. sit on it, Si simplemente gozas de ese conocimiento y lo tienes y te sientes rico y enriquecido, it's not going to eso no te va a salvar. applying it to the Aplicar ese conocimiento al corazón y hacer que Jesús sea el centro, el alfa y el omega de tu vida, ese sí es conocimiento que salva with work. junto a tus obras.
But to sit on it, Pero sentarse sobre ese conocimiento no te salvará. Si estás enriquecido y de nada